Buenas tardes, licenciada. Yo estoy aquí con el doctor Moisés Hidrobo, el cual les va a comentar un dilema ético que ha tenido a nivel de su carrera. Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Hidrobo, soy cirujano general, tengo más de 30 años de experiencia y a lo largo de mi vida profesional he enfrentado algunas situaciones que han creado dilemas que han tenido que ser resueltos y que han significado a veces un desafío para considerar las diferentes posibilidades que tenemos en cuanto al tratamiento del paciente, de su seguimiento o de sugerencias que podemos dar. Bueno, muchas gracias. ¿Nos puede comentar algún dilema que ha tenido en su carrera y cómo lo ha llevado usted? ¿De qué manera lo ha llevado usted? Sí, claro. Dilemas han habido algunos. Quisiera recordar uno de los que se presenta con más frecuencia. A veces cuando tratamos enfermedades malignas en pacientes que tienen familiares que se preocupan de su posible afectación psicológica en cuanto al enterarse de esta enfermedad, sugieren que no se dé el diagnóstico definitivo al paciente, es decir, que no comuniquemos el diagnóstico al paciente. Entonces esto crea un dilema porque tenemos la solicitud de familiares que están preocupados por el bienestar de su padre o de cualquier persona, miembro de la familia, y piensan que evitando la noticia de la enfermedad, en este caso catastrófica, van a resguardar su tranquilidad. Entonces solicitan que no se informe al paciente debidamente de los resultados de los estudios histopatológicos. Esto crea un dilema porque nosotros sabemos por la bioética que hay un principio de autonomía y que el paciente tiene necesariamente que saber e estar informado de todo lo que representa su patología y de las posibilidades que tiene respecto de la misma. Entonces, si bien esto puede ser una presión que origina la familia para tratar de cuidar a su miembro familiar, los médicos tenemos que tener en claro que tenemos que sobrepesar cuál de las circunstancias que confluyen a la bioética es más importante en este caso. Y en estos casos siempre he considerado que la autonomía, el principio de autonomía siempre va a primar. Por lo tanto, si el paciente no tiene ninguna incapacidad y está en goce de sus facultades, tiene todo el derecho del mundo de saber cuál es su estado, ¿no? De conocer su enfermedad y de esa manera también poder conversar y poder planificar el tratamiento futuro. Entonces yo creo que este es uno de los dilemas que hemos tenido en estos años de profesión médica. Hay otros, sí, hay otros que dependen de otros factores. Voy solamente a enumerar. Por ejemplo, un gran dilema que se presenta con los pacientes cuando estamos ocupados de un trauma es aquellos pacientes que por motivos religiosos tienen ciertas prohibiciones, como por ejemplo el usar sangre, ¿no? Hay ciertos grupos religiosos que no aceptan las transfusiones sanguíneas. Entonces, cuando un paciente de estos es traído a un centro de trauma y nosotros sabemos que por su condición religiosa va a rechazar la utilización de los hemoderivados y sin embargo, si no utilizamos estos, ponemos en riesgo la vida del paciente, aquí se presenta un dilema bastante mayor. ¿Respetamos la autonomía del paciente o procuramos su bienestar? Entonces aquí el dilema hay que pensarlo mejor, porque muchas veces estos pacientes, si optamos por el bienestar, podemos luego tener un rechazo porque sus convicciones religiosas son muy fuertes y utilizar hemoderivados para ellos puede significar una situación sumamente grave. Entonces, a lo largo de la carrera de medicina, los médicos y los que estamos dentro del proceso de salud, vamos a enfrentar una serie de circunstancias donde que debemos actuar bajo la guía de la ética médica. Considerar a la bioética como la ayuda que vamos a tener nosotros para poder solventar estos problemas es siempre importante. Entonces, si yo tengo alguna sugerencia que hacer para una persona que está inmiscuida en el campo de la salud, es siempre que recordemos, cada vez que tratamos un paciente y tenemos un dilema, ¿no?
la ayuda que podemos encontrar para resolver estos dilemas. Y esta ayuda siempre la vamos a encontrar en los procedimientos de bioética que tenemos. Muchas gracias. A continuación voy a decir, el primer dilema ético que nos presenta el doctor se ve afectada la autonomía del paciente, ya que le ocultan su información, su diagnóstico definitivo al paciente. En base al marco legal de la bioética en Ecuador, se ve afectado el artículo 7, que es sobre el respeto a la autonomía del paciente, y el artículo 17 y 18, que refiere a la confidencialidad del paciente. También se ve afectado el artículo 83, numeral 14, que es el deber de respetar los derechos humanos, ya que cada persona tiene derecho a saber su padecimiento y su patología. En el segundo dilema ético, donde nos presenta que el paciente no puede aceptar hemoderivados por su religión, se ven afectados los siguientes artículos y principios bioéticos. Los dos principios éticos que se ven afectados son la autonomía y la no maleficencia. La autonomía por parte del paciente, ya que no puede decidir sobre sí mismo, y la no maleficencia porque el médico decide si ponerle más sangre o no ponerle más sangre. Según el marco legal de la bioética en Ecuador, se ve afectado el artículo 66, numeral 9, que es el derecho a la integridad física, psíquica y moral. De igual manera que el artículo 7, que es el respeto a la autonomía del paciente, ya que el paciente no puede decidir sobre sí mismo en ese momento. También se ve afectado el artículo 22, que es el consentimiento informado, ya que si el paciente estuviera en un estado que él puede decidir sobre sí mismo, debe entender los riesgos y beneficios de hacerle una transfusión de sangre, dependiendo igual su religión. Si es que la acepta o no acepta, debe existir un consentimiento informado sobre eso.